Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Me han compartido extractos de este podcast que vamos a comentar una parte de él. ¿Y qué es lo que pasa con este podcast? Bueno, que aparecen estos dos personajes que vemos acá. Quizás muchos los conocerán, se han hecho pues muy populares en redes sociales. Y este señor que vemos a la izquierda es conocido como Mr. Tartaria. Y este muchacho que está acá se llama Enrique y es conocido como Mr. Empírico. Son dos youtubers que están dentro del mundo de las teorías de conspiración. Y hay mucha gente que está compartiendo sus informaciones, bueno, porque consideran que son verdaderas, consideran que están haciendo una gran revelación al mundo. Y yo voy a analizar algunos de las teorías que ellos proponen para, desde mi punto de vista, ver si son reales o si estamos frente a unos charlatanes. ¿Quién es Mr. Tartaria? Bueno, él tiene una página, él realmente se llama Carles Torá. Este es el nombre de él, Carles Torá. Y él dice que es escritor, gemólogo, cartografía, hace viajes místicos, retiros espirituales, protocolo del priorato de la verdad y también, bueno, es un hombre de negocios. Él se considera un viajero místico, es catalán, enérgico, siempre alegre. Muchos ya conocen la experiencia en una misión a la Antártida en el 2016 y el encuentro con seres de quinta dimensión. Él dice que todo esto de su revelación comenzó en esa experiencia, en ese viaje del 2016 al Polo Sur, donde contactó con seres de quinta dimensión. Desde muy niño ha tenido percepciones muy especiales, conectado con mundos y dimensiones superiores, pero nunca pensé que luego de la misión un ser llamado Ninroy me comenzaría a entregar cierta cantidad de mensajes para toda la humanidad. Ninroy, muy parecido al nombre Nimrod, aquel gran sacerdote de Babilonia, ¿no? Nimrod, que fue un personaje bastante oscuro, algunas veces lo hemos mencionado acá en el canal. Esa figura de Nimrod, por ejemplo, luego se adoptó en lo que es el papado de la Iglesia Católica, porque Nimrod era un rey y líder espiritual de la antigua Babilonia, pero obviamente no una espiritualidad verdadera, sino bueno, una espiritualidad que tenía dentro de sus conocimientos el manejo de entidades, invocaciones, ritos, bueno, una falsa espiritualidad, una espiritualidad bastante oscura desde el tiempo de la Babilonia, que era la misma que se manejaba en la Atlántida y que se fue trasladando, por ejemplo, entre otras cosas, a la tradición del judaísmo. Pasó por Sumeria, por el judaísmo y bueno, y muchas otras corrientes actuales que beben de esas corrientes místicas como la metafísica, la gnosis, el misticismo. Y bueno, aquí tenemos un personaje que dice haberse contactado con seres de quinta dimensión y uno de los seres que lo contactó se llama Ninroy. Bueno, ahí podemos comenzar a atar algunos cabos. Este básicamente es él, Carles Torá, que es este señor. Y este es un youtuber, Mr. Empírico, es un youtuber, o Enrique, se llama Enrique, y en este canal de YouTube pues básicamente comparte sus teorías de conspiración. ¿Cuáles son las teorías que ellos manejan? Bueno, consideran que la Tierra es plana, como vemos por acá. Dicen también que los dinosaurios no existieron. Afirman que los reptilianos existen y hacen sacrificios humanos. Las logias Illuminatis, sus miembros que pertenecen a ellas, nos controlan. La élite humana intercambia infantes por tecnología. La existencia de una civilización en Eurasia llamada Tartaria, con capital en la actual San Petersburgo. Allí en ese lugar pues habitan gigantes, según él. Jesús de Nazaret vivió hace 900 años, dicen ellos. Hablan de que se dará un gran reinicio a la humanidad, el cual está germinando en Alemania. Hay hombres que se convierten en leones, esto afirma él. La fórmula de la relatividad de Einstein está incompleta y fue a propósito. Si hubiese publicado la fórmula completa se desmontaría que la Tierra no es esférica sino plana. Y también dice que Epstein está vivo, el señor del escándalo de la isla, y recluta menores para alimentar a las élites reptilianas. Es decir, que no se habría quitado la vida o que no lo habrían eliminado, sino que sigue con vida. Y bueno, esta, entre muchas otras teorías que en los canales que ellos tienen, pues difunden. Pero vamos a ver un extracto de este podcast
para comenzar a sacar conclusiones. Son ya, es lo que hablamos. Por linaje. Exacto, linaje genético. Por linaje genético. Todos vienen de la simiente de la serpiente. Vamos a tocar ahora linaje. Yo sé, pido disculpas a la audiencia que van a ver que hacemos un rompecabezas, pero es que estos temas son tan complejos que es imposible abordar algún punto sin tocar otro, ¿no? Tema linaje, que has hablado también tú del teléfono, de que tienes tu linaje. Cuéntanos qué linajes existen, o si solo hay uno, y qué beneficios tiene ser de ese linaje. A ver, es un tema complicado, no es fácil, ¿eh? Porque en principio la raíz, o sea, vamos a ver, lo que nos cuenta la historia es que hubo Adán y Eva y de allí apareció toda la humanidad. ¿Te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Incluso las opiniones más conspiranoicas de temas Anunnakis o otros seres que llegaron, igualmente partieron de una sola semilla, ¿no? Pongámosle Adán. Pongámosle que sea conspiración, sea de una forma u otra, apareció un primer ser humano creado. Por cierto, no somos de aquí. Nos trajeron aquí. ¿Sabéis este planeta? ¿Quién es el original de este planeta? Que llamamos Tierra, que tampoco se llama Tierra, sino que, ya te lo he dicho antes, se llama Sion. Este planeta se llama Sion. ¿Sabéis quién es el ser original de Sion? El reptiliano. Ahora os he jodido a muchos. Los reptilianos son los que son originarios de aquí. Bueno, aquí de entrada ya hay varias cosas con las que no estoy de acuerdo y para mí es una mezcla de verdades con mentiras. Empezando de que, bueno, el tema de Adán y Eva, sabemos que hay mucha manipulación en eso. Nunca hubo un solo hombre y una sola mujer, de la cual se desprendió la humanidad. Y algo que él dice que es cierto, que bueno, no somos originarios de la Tierra, no fuimos creados en este planeta como tal, a nosotros nos trajeron de otros mundos, fuimos sembrados aquí para que comenzáramos nuestro desarrollo en este lugar. Pero él afirma de que nosotros, bueno, no somos los originales, pero que aquí sí hay una especie original de este planeta y habla que son los reptilianos. Los reptilianos serían los originales de este planeta, imagínense usted. Y obviamente no estoy de acuerdo porque es al contrario. Es decir, si bien nosotros no fuimos creados en este planeta, el planeta Tierra sí fue diseñado para que habitara una humanidad con las características que nosotros tenemos. Es decir, el planeta se creó a medida para que nosotros pudiésemos desarrollarnos en él. Entonces, cuando fuimos sembrados, al llegar aquí no había ninguna especie reptiliana ni nada de este cuento, porque estas razas negativas extraterrenas son posteriores a la existencia humana en este planeta. Es decir, los primeros seres que habitaron en este planeta fueron los animales. Los animales llegaron primero que el ser humano, algunas especies animales. Cuando ya el planeta estuvo con las condiciones adecuadas para albergar la vida humana dentro de las eras planetarias, entonces el hombre es sembrado. Y cuando el hombre es sembrado comienza a desarrollarse y tiempo después, pero mucho tiempo después, es que aquí sucede la invasión de razas negativas, entre ellas razas reptilianas, que llegan aquí y entre muchas otras cosas manipulan al ser humano. Entonces, si bien no somos originarios de la Tierra, este es nuestro hogar porque fue diseñado para nosotros. Y los otros son los invasores. Eso para que lo tengamos en cuenta, porque si no vamos a pensar que es que nosotros aquí somos los invasores y entonces los reptilianos tienen razón cuando dicen querer apoderarse de la Tierra porque la Tierra es de ellos. Eso no tiene sentido. Ahora, el nombre de la Tierra que sea Sion, eso es falso. Sion es el programa que ellos buscan establecer en este planeta para controlar el mundo. Recuerden el monte de Sion, que bueno, tiene que ver con Jerusalén, la construcción del templo, el tema del portal dimensional, los protocolos de los sabios de Sion. Todo eso tiene que ver con el plan de control de estas razas reptiles. No tiene que ver con el nombre de la Tierra. La Tierra pues le han puesto muchos nombres, le han puesto Gea, le han puesto Gaia. En diversas culturas ancestrales se le ha colocado otros nombres. El nombre de la Tierra no es algo relevante. Pero Sion como tal, no. Sion es el nombre del plan de control de la Tierra, más bien. Eso sí sería. Pero bueno, ahí ya para empezar comenzamos un poco mal. Nosotros nos trajeron, como buena historia, por ejemplo, Anunnaki, que nos trajeron de otro lugar, de otro simulador, de otro juego, de otra dimensión, de donde sea, como trabajadores, como buena historia Anunnaki, como mineros para trabajar lo que es el material y las especies que tiene este país, este planeta llamado Sion. No nos trajeron para eso. Los Anunnaki quisieron convertirnos en eso, en trabajadores, en esclavos desde que llegaron. No pudieron en un principio y bueno, con el tiempo, a través de diversas manipulaciones, lograron que nosotros termináramos al final trabajando como esclavos para su sistema. Eso lo lograron en el tiempo, pero no nos trajeron para eso. Es decir, no es nuestro propósito de existencia. Eso es algo impuesto.
pero no es la esencia por la cual fue creado el ser humano. Entonces empezamos desde un punto de vista en que el primer humano ya no era humano. Pero bueno, vamos a la historia oficial. Imaginemos un primer Adán. Entonces eso lo hemos contado en varios sitios, lo digo porque no se sorprenda a la gente, que he contado lo mismo cuando me preguntan del linaje. Si hubo un Adán, no hubo un Adán y una Eva. Hubo un Adán, una Eva y una Lilith. La famosa Lilith de ojos violetas, que era parte de la serpiente, era de la simiente de la serpiente. Y Eva era más una simiente de luz. Aparecieron Abel y Caín. No eran hermanos, eran hermanastros. Abel era hijo de Eva y Caín era hijo de Lilith. Entonces, hermanastros confrontados, uno con una genética reptil, porque Lilith era reptiliana, y el otro con una genética más humana, que era Eva. Un reptil y un humano. Acaban confrontándose y el reptil se carga al humano. Caín se carga a Abel. Pero hay una descendencia tanto de uno como de otro. A partir de aquí, los descendientes de la simiente de la serpiente crean una especie de civilización, los edomitas, los amalequitas, hasta llegar a los cananeos. De hecho, el nombre de Canaán viene de Caín. Bueno, esa historia no es del todo cierta. A ver, sí hay un linaje de la serpiente, sí hay una simiente de la serpiente, pero obviamente no es así. Empezando porque Adán y Eva no era un hombre y una mujer, estamos hablando de que ya aquí había una humanidad como tal. Y aquí lo que ocurre es lo siguiente. Aquí había una humanidad con su genética de seres humanos naturales, y cuando llega la invasión extraterrena reptil, ellos se mezclan con una parte de la humanidad. Pero eso no lo hacen enseguida, eso es después de un tiempo de diversas manipulaciones, que es lo que dice el Génesis, que los hijos de Dios o los hijos de estas razas negativas se juntan con las mujeres terrestres, hacen una especie de violación. Las mujeres terrestres pues paren gigantes, dicen muchas historias, y estos gigantes comienzan a comerse a los seres humanos. Entonces, de toda esta mezcolanza queda un linaje genético que se siguió trasladando en el tiempo. Estos señores de esa mezcla tuvieron unos descendientes que físicamente son como los seres humanos, pero genéticamente tienen un gran porcentaje de ese linaje reptil. Entonces, ¿dónde están esos descendientes ahora mismo? Son los que pertenecen a las grandes monarquías, los que pertenecen a las razas elegidas, todo ese grupo de familias que controla el mundo. Ese es el linaje de la serpiente. Ahora, ese linaje de la serpiente, ¿dónde estuvo en el pasado? Bueno, hubo varios pueblos y civilizaciones que se desarrollaron en torno a dicho linaje. La civilización de Babilonia, la civilización de la Atlántida. El pueblo elegido hebreo es un descendiente de este linaje de la serpiente. Las distintas monarquías desde la antigüedad, los faraones de Egipto, bueno, donde hemos visto el poder de los imperios, donde se ha concentrado el poder para controlar el mundo, ahí está el linaje de la serpiente. Paralelo a este linaje está, obviamente, el linaje natural de la humanidad. Entonces, ese linaje natural de la humanidad en diversos puntos también se mezcló con hombres de las estrellas, no de condición negativa, sino de condición positiva. Es decir, hombres de las estrellas se mezclaron en diversos momentos con mujeres humanas para preservar ese linaje natural humano. Porque obviamente los señores del linaje de la serpiente siempre han querido destruir la genética humana para conservar una única raza pura, que es la que ellos consideran que es la raza de ellos, ¿no? Entonces, esto no se desprende de Adán y Eva con Lilith y todo este cuento que este señor dijo ahí, porque no había un hombre, una mujer y otra mujer que era Lilith con la cual Adán engañó a Eva, porque no estamos hablando de personas, estamos hablando de una raza como tal. Entonces, el linaje de la serpiente es el resultado de la mezcla de razas extraterrenas con una porción de la raza humana. Y de ahí en adelante se creó un linaje que ellos pues juraron preservar puro para coronar al final del tiempo a su rey del mundo, descendiente de ese linaje de la serpiente. Y por el otro lado está la raza humana natural con su genética que fue manipulada, porque toda la raza humana fue manipulada. Es que una cosa es la mezcla que se hizo para crear un linaje y otra cosa es la manipulación genética que sí fue general en toda la humanidad. Entonces ellos hacen la mezcla por acá porque querían crear una raza descendiente de ellos parecida a la humana para que lograra mezclarse, mimetizarse entre la misma raza natural humana y que además de mezclarse pudiese ejecutar los planes oscuros de estas razas negativas. Entonces necesitaban su linaje aquí porque el ser humano natural no iba a cumplir con los planes que ellos querían.
y por eso entonces escogieron a su raza, digamos que la apartaron de la raza humana, le dieron todo el poder del mundo, todo el dinero, toda la influencia, y así crearon los imperios. Y por eso el ser humano natural en su desconocimiento cree que estos señores de la élite, de las monarquías, son superiores a nosotros. Pero son superiores entre comillas porque tienen dinero y poder del mundo, pero genéticamente tienen una genética inferior. Son inferiores físicamente, son inferiores, bueno, espiritualmente ni decir, porque ni siquiera tienen espíritu como tal. No tienen un espíritu encarnante como el espíritu humano. Pero es una raza inferior, que necesitan de sacrificios, de todos estos rituales que ya sabemos que se manejan en lo oculto para poder vivir. El tema de la energía de la sangre y todo este cuento que siempre se ha denunciado de las élites, eso es verdad, este tipo de rituales, porque ellos necesitan en parte esa energía vital que sustraen de los seres humanos para poder seguir existiendo y en muchos casos incluso para poder preservar sus cuerpos físicos, para seguir viéndose jóvenes. Eso es algo real, pero que se hacía incluso desde la antigüedad, cuando Jehová pedía sacrificios de sangre, en parte, pues obviamente era para él, para las entidades y para estas razas elegidas de ellos. Entonces la historia que le está contando aquí tiene verdades mezcladas con mentiras. Y ese es el problema de las teorías de conspiración. Todos los descendientes de cananeos son los descendientes de los reptilianos directos. En su ADN hay más hebras de ADN reptiles que no humanas. Por el otro lado, hay seres humanos que tienen más hebras humanas que no reptiles. Porque evidentemente ha habido mucho hibridaje. Exacto. Se han mezclado unos con otros. Muchos rituales de primer nivel, ¿eh? Buah, son brutales. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que llegó un punto en que uno de estos hibridajes, que fue el quinto hijo de Jacob, de Luz, se hibridó con una persona de Canaán, hubo un fuerte hibridaje, y allí apareció lo que es el linaje de hoy en día, que desde la época de los godos, de los visigodos, de los germánicos, de los anglófonos, llegaron hasta el centro norte de Europa y crearon las primeras dinastías monárquicas. De hecho, la más antigua es en Dinamarca. Dinamarca en inglés es Danmark. ¿Cómo se llamaba el quinto hijo de Jacob? Dan. Danmark es la marca de Dan. Dinamarca tiene el símbolo y el nombre de la marca de Dan. De hecho, os fijáis que en todas las banderas de los países escandinavos es una misma cruz con diferente color. Es porque esa cruz es el ADN reptiliano, no la cruz de Jesucristo. Eso es cierto, en las monarquías, y yo lo decía ahorita, en las monarquías está concentrado el linaje reptiliano. Los descendientes directos de los reptilianos están condensados en las monarquías. Eso es una realidad y ahí es donde se preparan los futuros reyes, incluso los futuros presidentes, y de esas monarquías, de ese linaje es donde va a salir el anticristo, el rey del mundo que ellos están preparando. Entonces, estos linajes, ¿por qué se concentran en monarquías? Porque las monarquías tienen sus familias apartadas de la sociedad. La sociedad no puede ver lo que se hace dentro de estas familias. No podemos interactuar directamente con ellos. Por eso siempre, desde la antigüedad, los reyes, los castillos donde ellos vivían, estaban un poco apartados de la urbe, ¿no? Donde se concentraba el pueblo. ¿Y por qué tienen que estar apartados? Porque las cosas que se hacían dentro de esos castillos no podía ser de conocimiento de la gente. Porque la gente se iba a dar cuenta que estos señores no eran seres humanos como tal, sino se parecían a ellos físicamente, pero sus comportamientos eran de reptiles. Y aún hoy en día, pues eso sigue sucediendo. Las monarquías se mantienen en lo oculto, en los lugares donde viven, las familias son bastante cerradas y casi no se sabe pues lo que hacen dentro de esos lugares. Pero bueno, sí se ha denunciado, incluso hay espíritus de luz que han encarnado dentro de esas monarquías para denunciar lo que ellos han hecho. Uno de esos casos es el de Lady Di, que fue silenciada porque obviamente conocía todo lo del linaje reptil de la corona británica. Y todos los países escandinavos tienen la misma bandera con diferentes colores. Desde allí aparecieron las demás monarquías. ¿Qué significa? Que genéticamente, entre monarquías, ha seguido prevaleciendo un linaje reptiliano más que no humano. Esa es un poco la explicación de por qué los seres humanos, por decirlo de alguna manera, porque somos híbridos, no somos humanos, todos tenemos o somos diferentes y tenemos una genética, un ADN distinto y linajes diferentes. No, sí somos humanos. Somos humanos con una manipulación genética, que es distinto. Humanos con una manipulación genética. No hay una hibridación como tal. Es decir, esos linajes descendientes de reptilianos se mezclaron solo con una parte de la humanidad. Y esos son sus descendientes, que son los que están en las monarquías. Esos señores que están por allá no se han mezclado con el resto de la humanidad. Eso no ha sucedido. Entonces, somos seres humanos con una manipulación genética, que esa manipulación genética fue hecha en el pasado por razas reptiles, que eso es diferente. Es decir, nosotros sí tenemos una herencia de ellos,
que es lo que nos hace tender al error, tender a equivocarnos, a violentar la ley de la vida. Eso es cierto, tenemos esa herencia que la hemos fortalecido en el tiempo con nuestros malos comportamientos. Pero no somos híbridos reptilianos. Ojo que eso es diferente. ¿Por qué aclaro estos puntos? Porque mucha gente está viendo a estos señores. Ya estos señores son famosos y la gente se va a creer que eso es así, como ellos lo están diciendo. Pero no es así. Yo lo he explicado en varias ocasiones en el canal que en el proceso de nuestra creación física intervinieron tanto razas negativas como razas positivas. Ahora, si vamos a lo que es la verdadera esencia humana, nosotros somos espíritu. Y el espíritu nunca fue tocado por ellos. Y si somos espíritu, entonces ya en el espíritu sí no tenemos ningún tipo de influencia de estos señores. Solo es en el cuerpo físico. Eso es importante diferenciarlo, porque nosotros no somos cuerpo físico y la manipulación solo fue en lo físico. El espíritu sigue teniendo pues la condición de espíritu humano, porque imagínense tener un espíritu reptil, aunque los reptiles no tienen espíritu, ya fuésemos entidades. Seguimos conservando la condición espiritual de un humano como tal. Obviamente hemos grabado memorias negativas en nuestro espíritu, derivada del mal comportamiento que hemos tenido con nuestras acciones a nivel físico. Entonces es importante aclarar esos puntos, porque si no vamos a pensar que somos reptilianos también. Los monárquicos siempre se vanagloriaron de tener una estirpe directa. Y sigue siendo hoy en día. Y muchas veces, y lo hemos hablado hoy también, nos dicen, bueno, pero no siempre es así, porque mira el caso de Diana Spencer en Inglaterra o la de la reina Leticia en España. Y, quietos. ¿Tú has averiguado cuál es el linaje de ellas? Por decir algo, por ejemplo, Diana Spencer, la famosa Lady Di, la princesa del pueblo, si vas mirando su árbol genealógico atrás, viene directamente de descendencia de los zares rusos. O sea, ¿qué crees? ¿Que fue casualidad que cogieron a Diana cuando el príncipe Carlos quería a Camila Parker Bowles? Pero es que la ascendencia no determina lo que tú eres. Porque una cosa es la genética, por eso hablaba del espíritu ahora. Una cosa es la genética y otra cosa es el espíritu. Que la genética influye en tus comportamientos. Claro, obviamente porque la genética es información. Pero la memoria de lo que somos es el espíritu. Es decir, yo por ejemplo tengo ascendencia palestina, directa desde mi padre. Mi padre nace en Jerusalén, allá en Israel. Mis abuelos son de allá, es decir, por el lado de mi padre yo tengo esa genética marcada. Y eso no quiere decir que yo por tener esa genética, entonces yo pertenezca al grupo islamista de Hamás. O que yo, por ejemplo, vaya a tener los mismos comportamientos radicales que han tenido algunos palestinos en medio de ese conflicto. Eso no quiere decir eso. Porque por el otro lado yo tengo la genética de mi madre, que es colombiana, y esa genética seguramente tiene la herencia de los pueblos ancestrales colombianos de América Latina, donde hay una herencia distinta, un legado distinto a lo que fue por allá en Oriente Medio. Y sí, todo eso influye, pero ¿qué es lo más importante? La memoria que yo traigo en mi espíritu. Y la memoria que uno trae en su espíritu se sobrepone a la memoria genética, que incluso la memoria genética tú puedes modificarla, porque con lo que estás aprendiendo en esta vida, estás guardando más memoria, más información en tus genes. No tiene que ver, porque yo lo decía ahorita, Lady Di, que es la que él está hablando, que está diciendo que tiene una ascendencia pues oscura, que es lo que interpreto que está diciendo. Lady Di fue un espíritu de la luz encarnado dentro de esa genética, dentro de ese linaje, para denunciar lo que allí se estaba haciendo. Como lo fue John F. Kennedy, expresidente de los Estados Unidos. Un espíritu de luz. Cuando hablo de espíritu de luz me estoy refiriendo a un espíritu humano. Un espíritu humano fue enviado, fue encarnado en un cuerpo de esos para que hiciera una labor. ¿Por qué hago la diferencia que es un espíritu humano? Porque dentro de estos linajes no hay espíritus humanos, por lo general. Son entes, son una raza de entidades. No tienen alma, no tienen espíritu encarnante como lo tenemos nosotros. Pero dentro del plan de la luz y la estrategia del plan de la luz para que se salgan a conocer o se denuncien estas cosas en algunos puntos de la historia, la luz envía a encarnar espíritus dentro de esas familias para que saquen información. Así como se sacaron los 24 protocolos de las actas de Sion por parte de un profesor ruso, Sergei Nilus. ¿Qué impulsó a Sergei Nilus a denunciar todo esto si él hacía parte de esas reuniones? ¿Por qué lo denunció? Porque él tenía un espíritu humano y en algún momento dijo, no, esto hay que mostrarlo.
La condición humana le salió. Ahora, por esto quiere decir que Lady Di o el señor Kennedy o Sergei Nilus eran unos santos venidos de las estrellas de la luz. No, simplemente eran espíritus humanos, hicieron una labor y por eso, por estar metidos en esos puestos de poder, en el caso de Lady Di y Kennedy, pues fueron eliminados. Como ha pasado con muchos otros personajes, como el Papa Juan XXIII, un papa que para llegar ahí hay que tener un nivel de perversidad importante. Allá encarnó un espíritu humano, Juan XXIII fue contactado y dejó profecías. Entonces, para que veamos cómo funciona a veces la estrategia de la luz para denunciar lo que estos señores esconden. ¿No? Cogieron a Diane Spencer porque venía directamente de genética de zares. ¿Genética de zares? ¿Eso quiere decir Rusia? Sí. ¿Quiere decir Moscú? No. Los zares vivían en San Petersburgo, no en Moscú. ¿Qué era San Petersburgo? La capital de Tartaria, antes del último reset. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema que voy a tener por ahí guardadito también, ¿eh? Estamos hoy abriendo melones bien, ¿eh? Es tal cual, hermano. Entonces, a nivel de linaje, ¿se puede decir que hay estos dos? No, estos dos fueron los principales. Vale. Lo que pasa es que ha habido una hibridación Vale. que hoy en día Entonces, ¿cuál es hay un popurrí aquí de linajes. el linaje más top? ¿Cuál es? Los dos, estos dos. Los de la ¿Cuál familia cla- real. vale. Las dos familias que salen de, entre comillas, Adán. Una con linaje reptil y la otra con linaje de otros mundos. ¿Y cuál No es, tiene luz. cuál es tu linaje, entonces? No se puede decir. No lo digo. Pero él viene. Esto es interesante. ¿Cuál es el linaje del señor Tartaria o de Carles Torá? Para ver si este señor es un reptiliano. Está más De uno- cerca. de uno- Siempre, de uno de siempre está estos cerca. Y la historia está cerca, más cerca. Mira mi apellido. ¿Mm? Mi apellido te lo dice. Torah. Pero eso no quiere decir que aunque yo venga de ese lado, no tenga tan... Torá, del libro sagrado del pueblo escogido, que también pertenece a estos linajes reptilianos. bien parte de mi ADN del otro, porque hay una hibridación. Ujú. Mira, hoy os voy a dar una exclusiva que no he hecho nunca y hoy la voy a decir. Me explotan las Porque manos. siempre me preguntan por mi linaje. Y yo siempre digo, ok, sí, mi linaje es Torah. Torah, ¿por qué nos llamamos Torah? Porque cuando, entre comillas, el falso dios Jehová o Yahvé hizo descender a Moisés con los mandamientos del Sinaí, Ojo, que dice que Jehová es un falso dios. Ahí estamos de acuerdo. que de hecho el Sinaí no está en Egipto, sino en Arabia Saudita, también nos mienten hasta en la localización, y tampoco eran 10 mandamientos, bien, ese es otro tema. Cuando baja y se encuentra todo el pueblo con el becerro de oro y que todo es un jauja, por cierto, Moisés no hablaba, era tartamudo. El que hablaba por él era Aarón, su hermano. Esto tampoco se cuenta. No queda bonito. No, no tiene flow, no tiene flow. Cuando Yahvé crea el tabernáculo, que el tabernáculo es un lugar cerrado donde guarda todos los objetos de Dios, el falso Dios, porque era un ángel caído, Ujú. o una inteligencia artificial programada, Bueno, ahí sí ya se empiezan a inventar teorías. Esa la he escuchado de que Yahvé es una inteligencia artificial programada. Y eso, bueno, yo no sé quién se inventó esto. Yahvé era uno de los entes biológicos extraterrenos. Y yo les he dicho, Yahvé no necesariamente era un personaje, un único personaje. Quien se contactó con el pueblo hebreo fue la organización de seres caídos. Así como se contactaron en Asia, en Egipto. Es decir, eran personajes que se contactaron con los patriarcas del pueblo hebreo. Ellos le pusieron el nombre a esa organización o a ese dios de Tetragramatón, o lo que luego se tradujo al español como Jehová. Entonces, el término Jehová hace referencia a esa organización extraterrena que se contactó y eligió al pueblo hebreo. ¿Y por qué eligieron al pueblo hebreo? Porque era del linaje de la serpiente. Es decir, Yahvé sabía que estos señores le iban a hacer caso, iba a cumplir con sus leyes, con sus mandamientos, y si los iba a mandar a destruir otros pueblos, ellos le iban a hacer caso, como le siguen haciendo caso incluso en la actualidad. Ellos saben a quienes contactaron porque eran de ese linaje y entonces pusieron en sus manos, en las manos de este pueblo, el plan de control mundial y lo han venido ejecutando. Tanto así que ya no están muy lejos de su objetivo. Pero bueno, esa teoría de que Jehová era una inteligencia artificial, yo no sé quién se la inventó. quién sabe, puede ser muchas cosas, no el Dios que nos cuentan. Cada objeto divino es guardado por uno de los hijos de Aarón. Moisés no tiene descendencia, entonces es su hermano el que coge las riendas y cada hijo de Aarón toma la conciencia de uno de los artefactos de Dios. La persona, el hijo que tiene el poder de ser el gestor de la ley, que es el libro divino, que más tarde se le llamó la Torá, Ujú. el hijo de este guardián fue el primer Torá. O sea, mira de dónde venimos nosotros. O sea, que él viene de uno de los hijos, o sea, su árbol genealógico, ¿no? Su genética viene de uno de los hijos de Aarón, que era el encargado de cuidar el libro de la ley, que luego se convirtió en la Torá. O sea que según lo que él está afirmando, él sería de linaje reptil, de la simiente de la serpiente. Él mismo está reconociendo que es de ese linaje oscuro. Yo aquí ya entonces no tengo que desmentir ni decir que es un charlatán porque ya él mismo lo está diciendo.
Entonces, quienes creen en este señor o consideran que es una fuente fiable de conocimientos, pues pienso que ahí ya tienen que empezar a reevaluar. Entonces, ¿esta simiente qué es? ¿Reptil o humana? ¿Qué creéis? Tiene un poco. Un poco de reptil siempre tiene. Bien, entonces, si me apuras, te diré, vale, te lo compro, reptil. Ya está diciendo, reptil. El origen de su linaje es reptiliano. El señor Carles Torá, aquí en exclusiva, como dijo él, lo está afirmando. Ya está. Cuando yo hablo de eso, todo el mundo me machaca. Pero me machaca tremendamente. Me dicen, es que tú eres oscuro. Tú vienes de los reptiles. Y yo digo, chicos, ¿yo solo tengo padre? Claro. ¿Yo no tengo madre y descendencia de madre? ¿A que no sabéis de dónde viene la descendencia de mi madre? Entonces, claro, yo no lo he contado nunca, porque nunca he querido entrar en batallas. Pero tiene que haber algún momento en que tenga que decir, no, vale, yo acepto que tengo mi parte de oscuridad. Ojo, oscuridad no quiere decir que seas malo. O sea, tienes una parte reptil que tenemos todos. Exacto. Todos tenemos un poco de una, reptil. dos, tres o cuatro hebras reptiles. O sea, lo que tú en gran medida. En Lo mayor que yo medida. tengo mayor a lo mejor medida. yo No es hebras reptiles. Es que ahí es donde está el tema de la tergiversación de la información. Vuelvo y repito. Nosotros somos genéticamente una humanidad. Y esa genética fue tocada por razas reptiles. Ellos dejaron un trozo, una parte de un gen oscuro en nosotros. Ese gen oscuro es el que nos hace tener comportamientos negativos. Eso es importante aclararlo. Pero nuestra genética no tiene partes de genética reptil. Solo tiene una herencia, un gen. No tiene 2 o 3, 4, como dice él. Porque imagínense, si tuviésemos ese porcentaje de genética reptil, pues casi que nos saliera cola. O estuviésemos en algunas partes del cuerpo con escamas o nuestro comportamiento fuera más perverso. Esa es la exageración lo que él está diciendo. Tenemos una manipulación genética por parte de razas reptiles que dejaron en nosotros un gen negativo. Pero nuestra genética sigue siendo genética humana. Que él crea que tiene genética reptil, bueno, ya eso es otra cosa. Ya eso es problema de él. tengo 4 y tú tienes 2. Claro. Bien, pero ¿qué ocurre? Que de mi otro lado, a lo mejor tus otras 7, 8, 9 son de origen normal mezclado, pero es que de mi otro lado tengo 4 muy potentes que son del otro lado, porque descendemos directamente de los cátaros y de los templarios. O sea que bueno, por ambos lados él está diciendo que tiene la ascendencia oscura, ¿no? Por un lado es reptil y por el otro lado desciende de los cátaros y de los templarios, imagínense. O sea que, bueno, yo no sé este señor de dónde se habrá inventado esto. La familia materna. Entonces, vale, me compensa. Entonces, eso me ha dado, yo iba a decir un poder. A veces puede ser bueno y a veces puede ser malo. Cuando te hablan de la energía negativa o positiva, pues depende cómo lo valoras, ¿no? Yo tengo la Me llama la atención que lo dice con mucho orgullo, ¿no? Como que no, yo desciendo de los cátaros, de los templarios, del otro lado de los hebreos, de este linaje reptil. Y hay gente que le gusta estos temas, ¿no? Ver de dónde desciende su árbol genealógico, a ver si fue primo hermano del rey Carlos o del rey Arturo o de, bueno, quién sabe qué cosa, ¿no? Y bueno, eso puede ser hasta divertido, pero como lo decía ahorita, eso no es relevante. Aquí lo relevante es el espíritu. Las encarnaciones que usted haya tenido le dejan una memoria espiritual, que es la memoria que lo definen lo que usted es hoy en día. La información genética, pues en ese sentido pasa a un segundo plano. Y luego lo más importante es forjar nuestras memorias espirituales para lo que seremos hacia futuro. Aquí lo importante es el espíritu, no la genética. La genética se va modificando, se va moldeando con nuestros pensamientos, nuestros comportamientos. Y si quizás tenemos una ascendencia genética que no es tan positiva, eso no nos va a definir como personas. Yo sé que hay mucha gente que le gustan estos temas y bueno, el video de estos señores lo voy a dejar hasta ahí porque ya yo tengo claras mis conclusiones. Estos son dos charlatanes, son dos conspiranoicos. Y a la gente le encanta este tipo de teorías de conspiración que mezclan verdades con mentiras. Yo estos no los considero una fuente de información. De hecho, me daría hasta vergüenza que alguien me comparara con ellos. O que se comparara mi canal con el canal de ellos y que crean que somos lo mismo. Y por eso cuando la gente me manda videos de estos señores, yo digo, ¿será que la gente creerá que yo hago parte de este nicho? ¿Que yo soy como ellos? A mí eso me da vergüenza. Yo salir por la calle y que me comparen, oye, tú tienes un canal que es como el de Mr. Tartaria y el de Mr. Empírico. A mí se me cae la cara de la vergüenza y hasta me parece una falta de respeto que me comparen con estos locos. Yo aquí siempre le doy duro a los teóricos de la conspiración porque me parece que si bien las teorías de conspiración nos pueden introducir a un proceso de investigación serio, si usted se queda ahí se vuelve loco. Se vuelve como el fanático religioso, como el testigo de Jehová,
bueno, ahí usted entra en un bucle que difícilmente puede salir porque usted iba a creer que lo sabe todo y no sabe nada. Porque lo van a enredar con una cantidad de teorías. Estos señores son terraplanistas, que los dinosaurios, que lo otro. Y usted analiza cada una de las teorías que exponen, porque yo he visto algunas, y es una mezcolanza impresionante de cosas falsas, con cosas verdaderas, con teorías rebuscadas. ¿Qué certeza se puede lograr siguiendo a dos personajes de estos? Más allá de que usted crea que tiene mucha información y mucho conocimiento. Este señor, Mr. Tartaria, es un místico. Un señor que supuestamente se contacta con seres de quinta dimensión, con Nimrod o Nimroy, no recuerdo bien el personaje con que se contactó. Y es evidente que se contacta con entes de la fuerza oscura. Él mismo lo dijo, él cree tener ascendencia reptiliana y está orgulloso de eso. Y el otro, pues, es amigo de él, es mucho más joven, es un youtuber que también sale con unas teorías que, bueno, muchas de ellas no tienen ningún tipo de sentido. Ya con el simple hecho de que crean que la Tierra es plana y difundan la teoría de la Tierra plana, ya para mí pierden toda seriedad y todo crédito. Ese es mi punto de vista. Para mí, charlatanes que han logrado tener fama. ¿Y por qué logran tener fama? Porque a la gente le encanta estas locuras. Si yo me pusiera a hablar de estas cosas, mezclando esas mentiras con verdades y diciendo que yo fui contactado por no sé quién, yo no tuviese 80.000 suscriptores. Yo tuviese 500.000 suscriptores, miles y millones de vistas, me hicieran entrevistas en podcasts como este, que son famosos, para que yo cuente ahí la historia de mi vida, de cómo fui contactado por seres de la 9ª dimensión y me bajaron información, de que el uno está escondido acá y que, mejor dicho, en viajes astrales logré ver a Jesucristo. Logré después descender a los infiernos, hablé con el diablo y subí. Por favor, ese es el tipo de locuras que desafortunadamente le encanta a muchas personas sensacionalistas. Mi canal no es eso. Este es un canal donde yo comparto investigaciones, donde doy opiniones y donde comento noticias. Yo no tengo nada que ver con la línea que manejan estos señores y me daría vergüenza que me compararan con esto. Así que, por favor, no me falten el respeto, no me comparen con esta gente, no vayan a creer que yo soy de esta línea, porque no. Yo al contrario, yo aquí denuncio toda esta locura porque considero que es desinformación y es poco lo que aporta al verdadero proceso de investigación del ser humano y de fortalecimiento espiritual. Esto es puro atraso, esto es pura locura, esto no aporta mucho. Bien, eso era lo que quería comentar, me lo habían compartido y bueno, lo traje aquí para opinar y para que ustedes también opinen en los comentarios, para ver qué piensan ustedes acerca de Mr. Tartaria. Ahí los estaré leyendo. No es nada más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Hasta la próxima.